Bueno, en primer lugar, digamos buenas noches, porque la primera proyección se va a hacer a la noche, pero también me gustaría decir buenos días y buenas tardes, porque asincrónicamente nos van a poder ver y escuchar en cualquier horario del día. Muchísimas gracias, Diana Viñoles, Guadalupe Cácharo, Noelia Duba y Loren Bravo. Muchísimas gracias por esta posibilidad de hacer estos 30 minutos de Escuela de Espectadores del Teatro Municipal La Ferrer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y vamos a hablar de manera muy amena, muy simple, sobre algunos aspectos de Puerta Abierta, ¿no? Del grupo Minúscula. Me encantaría, digamos, decir algunas cosas que puedan servirle a las y los espectadores para ampliar el horizonte sobre la obra. Por supuesto, no sabemos qué es lo que ellos y ellas van a hacer después con lo que digamos, pero ese es el juego, digamos, producir una multiplicación que tal vez sirve, tal vez no sirve, tal vez haya resonancia. Nosotros, en principio, la idea es que hablemos de algunos aspectos y en ese sentido me encantaría preguntar cómo nació Puerta Abierta, y también preguntar si la piensan como danza, teatro-danza, teatro del movimiento. Vi al final de la proyección, en detrás de escena, creo que Loren dice expresión corporal. ¿Cómo llaman a al lenguaje de Puerta Abierta? Sí. Empezar vos, Loren. Sí, Contando. ya que me diste el pie, sí, fue medio un chistecito que muy bien, que hizo efecto porque lo escuchaste. No, sí, nosotros lo pronunciamos como una obra de expresión corporal para darle un poco de entidad en las artes escénicas a la expresión corporal, si se quiere, o por lo menos acá en el oeste, ¿no? Ya que tenemos que nombrar las cosas todavía, ¿no? Ponerle una categoría o como lo queramos llamar. Bueno, la mayoría venimos de la expresión corporal y del teatro, entonces nos pareció como bastante noble poder resignificar en lo escénico y poder darle también ese nombre, ¿no? De expresión corporal, que es desde el lugar de donde nosotras venimos, y que no conocemos muchas obras que se pronuncien así, sino danza-teatro, performance, no sé, o teatro-danza, al revés, como que hay un juego, ¿no? Y bueno, nosotros quisimos, fue algo grupal, ¿no? No fue una decisión de una sola, sino, bueno, nos une la expresión corporal y un poco nació la obra porque, bueno, Guadalupe Cácharo, que es una de mis compañeras, que es la intérprete también de la obra, nos vinimos juntando hace muchos años, que si bien nos conocemos todas, pero bueno, con Guada ya veníamos trabajando desde otros roles y teníamos ganas de poner el cuerpo en escena juntas, y había muchas ideas, y bueno, y tantas ideas, era como que, bueno, está todo muy, muy, muy lindo, pero ¿por dónde arrancamos? Si bien había mucha información y muchos textos también, como que veníamos trabajando, ¿no? Pero nos interesaba trabajar un poco desde lo cotidiano, también desde nuestras infancias, desde nuestro ser mujeres, en el conurbano, viviendo, ¿no? Un poco contar desde lo simple, cómo esos cuerpos, esas historias, ¿no? van tomando diferentes personajes. Y bueno, y necesitábamos que alguien nos dirija porque era como mucha información, y ahí fue donde se nos ocurrió invitarla a Diana, en principio, que también es una gran amiga y que venimos trabajando juntas, y bueno, y ahí se fue dando, se fue como armando todo, y más luego vino Noé, como a acomodar un poco, ¿no? Como a poner ahí más el teatro, la dramaturgia, que ahora después las chicas van a contar seguramente un poquito, ¿no? Del aporte y de... Nada, siempre fue una grupalidad que fue abierta, colectiva, entonces eso hizo también, digo, la expresión corporal viene un poco de eso, ¿no? De trabajar desde lo colectivo, claro, desde lo introspectivo, pero con otros. Entonces era un poco eso, también lo que
desde donde se forjó la obra y tuvimos un proceso creativo de muchos años, puertas adentro, que fueron 3 años, y bueno, de a poquito fue surgiendo esto que es Puerta Abierta, y que bueno, las invito a mis compañeras que continúen si quieren seguir avanzando. Buenísimo. Guada, no sé si... Gracias, Loren, gracias. Buenísimo lo que decís sobre esta idea de expresión corporal, ¿no? Porque en realidad hay una larguísima tradición en la Argentina sobre este tema. Yo pienso en una maestra increíble, Patricia Stokoe, por ejemplo. Bueno, Pero en un determinado momento se dejó de hablar de expresión corporal y se empezó a hablar más de otra forma. Así que está buenísimo este gesto de recuperar esa idea. Y otra cosa que me llamó la atención, firman como creación colectiva. Si bien están los intérpretes y están las directoras, digamos, hay una aclaración que es creación colectiva, ¿no? Es decir, una suerte de sujeto múltiple, ¿no? Sí, en el proceso creativo de Puerta Abierta, en general, nos valemos de las improvisaciones, ¿no? Partimos de ideas, de sensaciones, de imágenes, armábamos listas, a mí me encantan las listas, armábamos listas de los que sí, lo que no, en lo cotidiano, en el afuera, lo privado, lo público. Y haciendo esas listas fuimos probando cosas en los cuerpos. Y así fue que el proceso creativo fue desde la expresión corporal como técnica a la improvisación y a ordenar material cinético que después fue dando forma, identidad y expresión con el tiempo, con el repetir. Una vez que ya teníamos varias escenas, sentíamos que había algo del lenguaje de lo teatral que todavía no se llegaba a dilucidar. Y ahí se nos ocurrió convocar a Noé y empezamos a trabajar en este equipo que es minúscula de forma horizontal, ¿no? Trabajando desde de lo que proponía cada una, la interpretación, la mirada afuera, la dirección. Fue por eso la interrelación y la creación colectiva, claramente. Buenísimo. Perdón, dale, Guadalupe, dale. Hay algo que surge de las improvisaciones y también mucho de la expresión corporal que surge de las huellas que quedan en nuestro cuerpo, de nuestras propias historias, movimientos, ¿no? Cosas que son muy, o sea, inevitablemente apareció algo muy genuino de nuestros cuerpos en el cotidiano, en movimiento, que lo quisimos traducir a escenas, ¿no? A pasarlo a ese lenguaje espectacular, por decirlo, ¿no? De espectáculo. Y también creo que algo de lo que nosotras como intérpretes trajimos al espacio también atravesaba tanto a Diana como a Noé, y también surge un poco también de las ideas que ellas también fueron aportando a algo que es medio común para todas, que somos una generación que convive con amigas o con conocidas en casas, en el conurbano. Ya no hay la idea de familia o de parejas o de cosas así, tenemos como esta vivencia del compartir espacios con gente de confianza y a la vez con una independencia de la convivencia, ¿no? Del planeamiento, no hay una estructura. Y bueno, eso era también interesante, compartimos un montón de nuestras vivencias en esa experiencia de convivientes con mujeres cercanas, ¿no? Entonces, bueno, ahí había material que nos atravesó y que circuló de las historias de todas. Qué bueno, qué bueno. Yo les quería preguntar en ese sentido si ustedes pueden decir que hay una historia, ¿no? En Puerta Abierta y cómo contarían esa historia, si es que podemos hablar de una historia o en todo caso de muchas historias, pero también les quería preguntar por el título, ¿no? Esas serían mis dos preguntas, si hay una o muchas historias y por otro lado, si el título tiene que ver con alguna clave para la relación con el espectáculo. ¿Noé? Bueno, en relación a lo de la historia, bueno, a mí me sale decir que es un relato, ¿no? Que sí hay un relato, que sí son de estos dos seres, que son seres concretos. Bueno, tuvimos ahí un gran debate sobre si son personajes específicos, ¿no? Si tienen un vínculo específico o no. Y si bien hay algunas oscilaciones, o sea, podrían ser
primas, amigas, hermanas, digo, pero está todo en ese matiz. Y para mí hay un relato, esto, en una convivencia, en una casa, estas dos mujeres, en el conurbano, en un verano de calor, en donde se presenta una especie de presente eterno, ¿no? En donde, bueno, ellas comparten algunas cosas, otras cosas les pasan en soledad, y en esa introspección que pueden llegar a estar. Digo, sí hay un relato, no sé si es un relato cerrado, ¿no? Que empieza acá y que termina allá. De hecho, las escenas podrían también cambiarse de lugar, porque son momentos del día, ¿no? Del día, de la noche. No se sabe si todo transcurre el mismo día o son diferentes días, pero podría ser cualquiera de las dos, digamos. Hay algo ahí blando en el relato, pero sí concreto, o sea, sí queríamos que tenga un pie real, bueno, quizás la danza a veces, o el movimiento tiene como una abstracción, que a mí me interesaba mucho que ancle en algún lugar para que el público pueda como entrar en ese código, y bueno, y ser parte de esa casa, de esa convivencia, de esas rutinas que se arman. Y en relación al título, Diana. Sí, Puerta Abierta en realidad surge porque empezamos a jugar con las palabras, nos convocaba mucho lo minúsculo inmenso, ¿no? ¿Cómo era la definición, Guada? Decila. Minúsculo e imponente era. Empezamos a jugar con contradicciones, ¿no? Con oposiciones. Claro, la contradicción en sí misma, ¿no? Como cosas que chocaban. A mí me gusta mucho el realismo mágico, ¿no? El concepto de pensar que desde lo cotidiano puede haber fantasía, puede haber poesía, puede haber metáfora. Y el abrir la puerta era contar nuestras historias, lo íntimo, que se volviera público, pero desde un lugar sincero, genuino, ¿no? Como desde la poesía que uno puede encontrar en lo más minúsculo. Por eso también Grupo Minúscula se traslada a eso, y después le pusimos las mayúsculas, ¿no? Minúscula escrito en mayúsculas, porque bueno, era una contradicción también en sí misma. Nada, me parece que surgió desde ahí, ¿no? Desde abrir la puerta a nuestros mundos internos. Y Sí, creo y que un es poco, mostrar la privacidad, ¿no? Como esto de abrir una puerta, adentro de la puerta suceden cosas generalmente íntimas, ya. y hay un poco un juego de eso, de qué es lo que se comparte íntimo, pero con otra persona que pueda atestiguarlo por convivir en el mismo espacio. Y era, bueno, la puerta abierta es cómo se ve la intimidad de estas mujeres con una puerta abierta de sus hogares, ¿no? Bueno, por ahí. sí, y un poco para agregar, ¿no? Con respecto al título, a mí lo que se me viene también con Puerta Abierta es también un guiño hacia los espectadores, las espectadoras, ¿no? Como abrir la puerta y que el público sea un público activo, ¿no? No un público pasivo, sino un público que también que invite, te abro la puerta para que entres a mi mundo, ¿no? Como un poco de eso, que mi mundo forma parte del mundo de todos en realidad, porque nada, quienes tenemos el privilegio de habitar un hogar, lo habitamos de determinadas maneras, en una estructura, donde hay una cocina, digo, hay un baño, si convivís con alguien, digo, hay habitaciones, entonces también era un poco, o para mí también es un poco, ¿no? El título a invitar a ese espectador a hacerlo partícipe y a que también se conmueva, ¿no? Y empatice con lo que está pasando, porque si bien no hay texto en la obra, pero hay un relato, como decía Noé, de lo cotidiano, que en algún momento a alguien le repercute, ¿no? Como eso, ir al baño, comer, están peleándose, están teniendo un vínculo, ay, no se soportan. Como hay cosas que te penetran porque te pasan en lo diario. Y es un poco desde ahí lo que quisimos contar, ¿no? Porque Bueno. también, bueno, no sé, particularmente yo siento que el arte es político también, y bueno, que tenemos también que abrir a esto, ¿no? De que el otro pueda también
compartir lo que está viendo y sentirse parte, ¿no? Como esto de no ya el espectador pasivo que mira sin saber o esperando algo, sino que te sorprenda y que te conmueva o no, pero bueno, algo te va a pasar, ¿no? Y un poco es eso lo que queremos también nosotras con la obra. Por eso también trabajamos de una manera horizontal, porque a nosotras también nos retroalimentamos con lo que cada una trae, del mundo en donde cada una viene, ¿no? Entonces fue como una mezcla de todo lo que se ve en Puerta Abierta, es un poco también todo lo que a nosotras nos pasa, son nuestras historias con las historias de otros y así, ¿no? Es como una retroalimentación constante. Así que creo que el título también invita un poco a eso. Está buenísimo y retomando esto que decías, Loren, del sentido político, ¿no? del espectáculo, yo quería preguntarles si lo conectan con todo este movimiento de, llamémoslo, reivindicación femenina, el movimiento feminista mundial, ¿no? Es llamativo justamente que sean dos mujeres las protagonistas del espectáculo, ¿no? Si bien uno puede intuir la relación y la presencia y el contacto, digamos, con el mundo masculino, digamos, es muy interesante que las protagonistas sean dos mujeres, ¿no? Ustedes lo relacionan con este movimiento que es un movimiento absolutamente planetario, ¿no? De reivindicación de lo femenino. Sí, creo que es imposible no pensarlo así. Eso. Es medio imposible no ser parte de eso. No sé si fue un propósito buscado, me parece que no hubo algo así, sino que todas somos parte de este movimiento y también somos personas creativas, entonces bueno, 2 más 2 es 4, digamos, que sí o sí ese mundo, y bueno, justo la obra también tiene un montón de cosas, bueno, de lo político, como decía Loren, pero también del mundo sensitivo o de algo un poco más holístico, por decirlo de alguna manera, en donde todo está integrado. Creo que también eso es parte de cierta mirada creativa de nosotras como mujeres, como personas. Claro, yo siempre digo, o sea, es inevitable no crear desde ahí, 2021 somos todas mujeres. Nos autopercibimos mujeres y estamos siempre militando activamente dentro del movimiento feminista, así que era inevitable que nos atravesara contarlo desde ahí también. Qué bueno. Bien, sin una bajada de líneas, es lo que para mí es lindo también, ¿no? Como que es habitarlo, volviendo a la obra, ¿no? Habitar, ser mujeres, y de alguna forma también las escenas tienen una impronta de corrernos de lugares hegemónicos, por decirlo de alguna forma. Somos dos cuerpos, digo, en el mundo de la danza hay una homogenización, hay una tradición de homogenización del cuerpo, de cómo debe ser. Con Loren tenemos cuerpos re distintos y es lindo, para mí es un valor verlos tan distintos, a veces haciendo los mismos movimientos y cómo se diferencia en cada cuerpo. Una búsqueda de sacarlo de lugares hegemónicos, hay una escena que es bonita y es nosotras en situaciones muy íntimas, muy, no sé, entre comillas, desagradables o del orden más mundano, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como también corrernos a que somos humanas, que tenemos todo esto. Y bueno, también hay unas citas a discursos de Agnes y de Simón de Beauvoir, que aparecen ahí como de fondo, en el orden tal vez del contenido, del pensamiento, de lo que leímos, de lo que escuchamos, de lo que nos hace, sin que sea directamente como estar manifestando un discurso, sino siéndolo de alguna forma. Me encantaría, porque estoy seguro que alguna espectadora o algún espectador se engancharon con esas citas. ¿Pueden desarrollar un poquito más sobre esas citas? Sí. Bueno, esas aparecen lo digo, ¿no? Sí. en el solo mío tenemos un solo, en un momento, siempre en la obra estamos en escena durante juntas, por ahí en una en la quietud, en otra en movimiento, pero no estamos siempre, y hay un momento en donde hay un solito de cada una, y bueno, y estuvo bueno porque fue un poco, con esto voy con lo del horizontal, ¿no? Las chicas no
nada, nos dijeron, bueno, este es un momento para cada una, de creación como muy íntima, ¿no? Y bueno, y estuvo bueno porque ahí pudimos como traer nuestro mundo interno, y en mi caso, esto que venimos hablando, para mí el arte es político, y yo vengo hace muchos años, como todas mis compañeras, venimos acá en el conurbano creando desde lo autogestivo, desde lo independiente del ser mujer, bueno, de un montón de cuestiones, y bueno, y para mí era fundamental meter un poco de mi historia, y un poco de mi historia fue que un día le dije a Diana, mirá, escuché una entrevista de Simón y no sé, y tengo ganas de meterla, o no sé, de la manera que sea. Y ella me dijo, bueno, probémoslo con algo kinético, coreográfico que yo estaba armando, una improvisación, y bueno, y quedó el texto. Y dijimos, no importa que quede con su idioma. En el principio queríamos proyectarlo, había muchas ideas para que la gente pueda, que aparezca el subtítulo y pueda leer lo que está pasando, pero después dijimos, no, es una invitación también a que digan, a ver quién es, quien no la conoce, que pueda por lo menos saber quién fue esta gran mujer, que todavía sigue siendo para mí una gran inspiración. Claro. Y después Diana me propuso también poner a Agnes Barda, porque bueno, también venían con del mismo país, mismo idioma, y bueno, y pone una cita si lo querés contar vos, Dianis. Sí, es un corto que hace Agnes que se pregunta qué es ser mujer. Entonces, en la primera parte de la transición, una de las transiciones que hacemos, ponemos unos pasajes del corto que mencionan a diferentes mujeres definiéndose mujeres. Tal cual, tal cual. Me gustaría, si les parece, que digamos bien clarito los nombres, porque me encantaría que tal vez alguien se engancha y se pone a leer a Simone de Beauvoir o va a buscar la película completa. ¿Quién lo hace? Así. Agnes Barda es una de las realizadoras de audiovisuales que forma parte de Puerta Abierta a través de los textos, y Simone de Beauvoir está en una de las entrevistas que le hicieron, no recuerdo exactamente el año, pero si entran a YouTube lo encontrarán seguramente. Perfecto, perfecto, buenísimo, buenísimo. Nos queda poco tiempo y yo tengo dos preguntas muy importantes para hacerles. Una tiene que ver con esta situación de lo que podríamos llamar el teatro digitalizado o el teatro, digamos, registrado en video a través de cámaras. ¿Cómo fue la experiencia para ustedes? No tener público, ¿no es cierto? Se grabó en el Teatro La Ferrer sin público, ¿no? ¿Qué les pasó con eso? Y si cambia la obra cuando tienen público presente o cuando tienen, como en este caso, que registrar para las cámaras. Esta sería la primera, después les hago la otra. Sí, Bueno. dale. No, yo creo que sí, absolutamente fue distinto, cambia un montón el no tener. Hay algo que se sostiene con los cuerpos de quienes están observando, creo, bueno, en una obra de danza o en cualquier obra, desde mi punto de vista, ¿no? Había algo ahí que estaba medio desolado, ¿no? Como que faltaba ese colchón que hace la energía de un espectadora, atento a lo que va pasando, que de alguna forma palpita con lo que pasa dentro del escenario. Y más allá de eso, siendo una obra de danza, hay algo para mí que pasa de las obras de danza, que es justamente lo kinético, que mueve, el ver un cuerpo en movimiento mueve algo del que está sentado en su silla por estar mirando ese cuerpo que se mueve, ¿no? Entonces, también creo que verlo en una pantalla se pierde esa experiencia de esa resonancia con un cuerpo moviéndose en el espacio, ¿no? Y bueno, ahora época virtual nos atraviesa en clases, en espectáculos, en todo lo que hacemos, y sí creo que es traducible esta obra a una obra de videodanza, pero no es lo mismo filmar en el teatro que generar una estructura audiovisual que pueda traducir lo que pasa en el espacio del espectáculo a lo que pasaría en las cámaras, ¿no? Hay algo de la posibilidad
de planos más cercanos, que hacen al detalle, que te hace acercarte a eso y que, bueno, nada, la experiencia fue muy distinta, pero como un poco comentamos antes, lo vale. Ahora estamos en una situación re laboratorio escénico, ¿no? De qué está pasando. De hecho, ya estamos pensando en armar un guión para hacer la versión puerta abierta mediometraje. Ah, qué bueno, qué bueno. Como para poder adaptarnos también a estos tiempos. Sería el ideal. Loco, claro, los tiempos de duración de la escena en teatro no son los mismos que la necesidad que tenemos en el audiovisual, ¿no? Se nos quedaban largas algunas situaciones que se sostienen en el vivo, pero que en la filmación por ahí, bueno, son otros tiempos, otras cosas, otro lenguaje. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, pero buenísimo esto de migrar hacia el video danza, ¿no? Entendí bien. Están pensando en hacer un video danza, ¿no? Es una idea. Qué bueno. Nos encantaría materializarlo. Yo vengo realizando videodanza hace mucho tiempo y siempre pienso muy desde el lenguaje audiovisual, aún montando danza. Y me reinteresaría. El otro día surgió en un ensayo virtual que hicimos la idea y me quedé pensando y ya tengo un montón de ideas como para poder plasmarlo. Lo que pasa es que lleva tiempo, dinero, recursos que, bueno, que hay que generar de alguna manera. Perdón, algo que quiero acotar a esto, porque me parece que suma al proceso de lo que fue la obra, es esta mirada audiovisual de Diana. Aunque no sea un audiovisual la obra que montamos Puerta Abierta, sí tuvo mucho de esa mirada, la producción, ¿no? Como ella pensó en un universo sonoro en relación a los sonidos cotidianos, o sea, los perros que escuchan, la lluvia, la bordeadora, todas esas cosas no es cosas que se están colando, sino que fueron pensadas y también para generar una atmósfera de las escenas, ¿no? La iluminación también, y algo también que en algún momento ha aparecido Lucrecia Martel también como inspiración a cómo eran estas escenas del orden cotidiano, de la sensación de verano, de la situación de que algo parece no estar pasando, pero pasa, ¿no? Como hubo algo del audiovisual que, aunque no para hacerlo audiovisual, se coló en el proceso de la obra. Buenísimo, buenísimo. Realmente la cantidad de herramientas que están brindando para que las y los espectadores multipliquen su relación con el espectáculo son fantásticas. Por supuesto, más adelante esperamos poder hacer la Escuela de Espectadores con presencia de las y los espectadores o con interactividad a través del vínculo tecnovivial, ¿no? Pero realmente son muchas, muchas herramientas. Y yo para cerrar les quería preguntar, y no sé si quieren contestar de a una, me encantaría que las cuatro cuenten su propia experiencia, si pueden contar algo que distinga su historia, su trayectoria, algo, por supuesto, no contar la trayectoria completa porque sería muy extenso, pero sí algo vinculado a la historia de ustedes, de cada una, y por otro lado me interesa mucho el vínculo con la región, el vínculo con el territorio, la relación con el oeste, ¿no? Hay algo de Morón en Obra que tiene mucho que ver con esta idea de reconocer las prácticas escénicas del territorio, no solo moronense, la región, ¿no es cierto? Y entonces mi pregunta sería, ¿qué les gustaría decir autobiográficamente sobre su trayectoria? Y por otro lado, si pueden contar un poquito del vínculo con el oeste. Bueno, empiezo yo. Yo hice la carrera de la licenciatura en expresión corporal en la UNA, pero siempre viví en el oeste. Fue una decisión que siempre tomé. Y éramos muchas y muchos y muchas les que hacíamos artes de movimiento acá en el oeste, pero veíamos la necesidad todo el tiempo de estar en lo centralizado, ¿no? En la capital. Entonces tuvimos la necesidad de generar espacios de improvisación de danza acá en el oeste, así surgió ya Movimiento Oeste. Después hicimos 3 o 4 ediciones de un festival que se llamaba Festival Oeste en Movimiento,
Entonces siempre fuimos muy activas dentro de las artes de movimiento acá, desde Moreno hasta Liniers, tratando de difundir la danza para descentralizarla de la capital. Y entonces creo que nos define un montón el hecho de que reivindiquemos tanto el hecho de, de definirnos también desde la expresión corporal para dar lugar, entidad a cosas que por ahí son invisibilizadas porque no tienen tanta difusión o predominancia en la escena, en las artes escénicas. Buenísimo, Diana, muchas gracias. No sé quién quiere seguir. Sigo. Dale, Bueno, dale. yo soy egresada de la Escuela Municipal de Artes Dramáticas, que también de Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, oriunda del conurbano de siempre. Y bueno, al igual que contaba Diana, a mí me pasó enamorada del teatro, siempre mi inquietud fue descentralizar. Participé muchos años del Transformador de Aedo, que es una organización social ahí en Aedo, y de la Cultura del Copete, que es un teatro independiente del barrio de San Justo. Y bueno, y ahí un poco que aprendí no solo la creatividad, lo teatral, sino también lo comunitario, y lo importante para acercar el público a los espectáculos, como que se retroalimenten. Entonces, ahí, y enamorada de las artes en general. Así que me gusta mucho el movimiento, las artes visuales, me parece que todo es parte de un mismo engranaje creativo, así que desde ese lugar lo miro. Gracias, Noelia, gracias. Y no sé, Guadalupe, Sí. Loren. Sí, sigo. Dale. Estamos, bueno, también me formé en la UNA, pero bueno, abandoné, no la terminé porque empecé a crear más acá en el conurbano, o sea, me empecé a formar y a compartir un poco con otros, y como decía Diana, nos dimos cuenta que éramos un montón en el mundo del movimiento en ese entonces. Y bueno, fuimos armando esto que nombró Diana, ya Movimiento Este, que duró 10 años, todo autogestivo, todo independiente y todo itinerante también. Lo itinerante lo que hizo un poco fue recorrer los diferentes y conocer, ¿no?, dentro del mismo territorio cómo se vive el arte en los diferentes lugares. No es lo mismo Morón que Matanza, que Moreno, ¿no? Y empezar a entender un poco de... Porque a veces uno se cuestiona, bueno, nadie ve danza, no. Digo, a ver, hay danza acá, están las condiciones dadas, digo, estamos creando desde la base, ¿no? Y bueno, eso también a mí y a muchos de mis compañeras nos enseñó y nos entrenó un poco a militar desde ese lugar, ¿no? Desde la autogestión, desde armar red también con otros. Y yo creo que lo más importante y lo que a mí me generó la danza y me sigue generando es eso, el encuentro y la red con otros y lo colectivo, ¿no? Yo siento que por eso insisto un poco con que el arte es político. No tan solo por decir, bueno, en mi territorio yo, no, pero sí, es necesario en el oeste primero entender en dónde estoy, qué es lo que está pasando, cuál es el contexto, ¿no?, social. No es lo mismo el conurbano que Capital Federal, que zona sur, que zona norte, digo. Entonces, entender un poco eso también te lleva a poder abrir un poco más el espectro, ¿no?, de lo que es tu arte y para qué, ¿no? Para qué uno también lo hace y el por qué. Y ahí una empieza como a crear esta red y por eso es importante también accionar, ¿no? Me parece que hoy estamos en un momento, ya cierro, estamos en un momento como bastante urgente y que, como vos decías al inicio, sí, bueno, está esto, bueno, exprimámoslo, vayamos quienes tenemos la posibilidad de hablar, de poder encontrarnos, aunque sean estos cuadraditos, está buenísimo porque, bueno, así como sucede acá, está sucediendo en zona sur y en zona norte, ¿no? Y quizás podemos ser red y podemos amplificar todo esto, porque yo siento que el arte transforma, aunque sea un poquito transforma. Y bueno, y un poco es eso, lo que me trajo. Buenísimo. La danza, y lo que me sigue trayendo, ¿no? Bárbaro, bárbaro. ¿No? Y además, digamos, la provincia de Buenos Aires, cuando uno analiza, no es un solo territorio, sino muchos territorios, y realmente es una riqueza de territorios escénicos
increíbles. La provincia en ese sentido es un tesoro, realmente es un gran tesoro con realidades muy distintas, ¿no? Pero bueno, Sierra Guadalupe. Bien. Bueno, yo creo que algo a mí muy distintivo en mi vida tiene que ver con que nací en un entorno teatral, ¿no? Bueno, mi mamá es directora de teatro, docente de teatro, entonces siempre eso que para muchos es algo extraño, yo me tuve que dar cuenta de lo valioso que era muy grande, ¿no? Como para mí era natural y a veces digo que no tuve ese descubrimiento del teatro, como muchas personas que se van fascinadas porque, bueno, tuve que hacer un trabajo medio de poder valorarlo, porque era algo que me era como la vida es así, ¿no? Cuando, en mis primeros años. Entonces, bueno, eso. Mi formación creo que también un poco empieza la convivencia con eso. Me formé después en la Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero, que es una escuela del oeste, con sus principios también, que admiro y valoro mucho el trabajo, cómo se hace en esas instituciones, que para mí tienen veracidad de la pasión y docentes artistas, y eso cambia también a la institución, la transforma en algo con un sentido muy, muy bello, que creo que tiene que ver también con el oeste. Después también me formé en la UNA, como Lore, también en algún momento dejé la carrera de la licenciatura de expresión corporal, medio también con la urgencia de que eso que estaba recibiendo poder, o sea, me era raro estudiarlo y no estar produciéndolo, transitándolo, experimentándolo. A veces la universidad tiene eso, ¿no? Que te volcás al estudio y hay algo de las prácticas que quedan ahí. Y bueno, un poco el oeste para mí tiene una forma de hacer que hoy valoro mucho, en algún momento me peleaba un poco también, hay que admitirlo, pero hay algo de los procesos que, bueno, que al ser también mucho independientes, llevan mucho tiempo, mucho esfuerzo, procesos creativos de construcción de obra de años, ¿no? Es uno de nuestros casos. Pero son muchas obras que se montan con mucho tiempo, mucho a pulmón, mucha pasión de esas características, que no es expeditivo como en otros lados, ¿no? Que funciona de otras maneras, que al principio, bueno, a mí eso me hinchaba un poco, y luego lo empecé a valorar también, ¿no? Como cuánta identidad que hay gracias a eso, cuánta sinceridad y cuántas cosas genuinas ocurren gracias a eso. Y bueno, aquí estamos también, creo que nuestro rol está siendo, como bien dicen, esto de poder, a mí me encantaría que el oeste tenga su público más allá de los artistas que somos, que a veces pasa que el público son los mismos artistas y el potencial público migra a Capital a ver las obras que ocurren allá y no hay como esa unión que nos hace, bueno, eso, tener un par de frustraciones cuando tenemos espectáculos con poco concurrencia y hay que remarla, ¿no? Todas esas cosas, yo creo que hoy, para mí, desafío es tratar de acercar las cosas que ocurren en el oeste para potenciar públicos del oeste, y de Capital sería genial, que puedan pasar la General Paz a conocer también otras culturas que ocurren en la periferia, ¿no? de ese centro, que sabemos también que tiene un gran valor internacional en producción escénica, ¿no? Que eso no se ignora, pero bueno, también conocer que se expande, ¿no? Y que hay un montón de producciones y de artistas en el oeste y en otras regiones. Buenísimo, Guadalupe, muchas gracias. Bueno, dos cositas. Por ahí para el video danza les puede servir el programa que está presentando de subsidios ahora el Instituto Nacional del Teatro. No sé si lo vieron, que están convocando ahora para experiencias performativas, así que en marcos digitales, así que puede ser una buena posibilidad para el video danza de Puerta Abierta. Y por otro lado, decir que yo observo que
esa descentralización de los espectadores y de los espectáculos se está percibiendo y es cada vez más territorial, ¿no? Sobre todo esto que podríamos llamar el trabajo de los conurbanos, ¿no? Que creo que están teniendo sus realidades, sus prácticas, sus públicos, sus circuitos, ¿no? Así que está buenísimo que esto esté pasando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de Puerta Abierta, del grupo Minúscula. A mí me gustaría nombrar a Joaquín Dato, ¿no es cierto?, que se encargó de la iluminación, a Gastón Fleitas, que junto con el grupo Minúscula hizo el vestuario, ¿no? A Charlotte Vianello, que también colaboró con la música, ¿no es cierto? Y bueno, y muchas gracias a Diana Viñoles, a Guadalupe Cácharo, a Noelia Duba y a Loren Bravo, muy, muy amables, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Queríamos también agregar la operación lumínica de Facundo Machay, que estuvo in situ en la grabación de la obra. Excelente, excelente. Buenísimo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y por favor, invitamos para el próximo viernes, vamos a hacer Escuela de Espectadores con otro de los espectáculos seleccionados en Morón en Obras. Muchas gracias.